Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 16. Registro digital, 202-9610. Tipo, jurisprudencia. Impedimento en amparo indirecto. No se actualiza contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Hechos. Diversos jueces de distrito y magistrados de circuito plantearon como causas de impedimento para conocer del amparo indirecto y de un diverso impedimento, las previstas en el artículo 51. Fracciones 2 y b, de la Ley de Amparo, al considerar unos que son parte en juicios similares en los que reclamaron el decreto mencionado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y otros tener interés personal por oposición a dicho decreto, por lo que existe riesgo de pérdida de imparcialidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza el impedimento en amparo indirecto contra el decreto aludido. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo deriva que en atención al principio de necesidad y en congruencia con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces de distrito y los magistrados de circuito no están impedidos para conocer de los amparos indirectos en los que se reclama el señalado decreto, o de los impedimentos planteados en relación con este, pues su naturaleza impacta en todos los juzgadores de la República Mexicana, lo que conllevaría que, de actualizarse, todos estuvieran impedidos para resolver. Por lo que opera el señalado principio conforme al cual se debe priorizar el mandato constitucional de impartición de justicia. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de 16. Registro Digital, 202-9596. Tipo, aislada. Amparo directo. Procede tanto contra el auto que decreta la caducidad de la instancia, como el diverso que desecha el recurso de revocación intentado en su contra, dictados en un juicio ejecutivo mercantil oral. Hechos. Se promovió juicio ejecutivo mercantil oral, en el que se decretó la caducidad de la instancia. Contra esa resolución se interpuso recurso de revocación que se desechó de plano. En amparo directo se reclamaron tanto el auto que decretó la caducidad de la instancia, como el acuerdo que desechó el recurso de revocación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo directo tanto contra el auto que decreta la caducidad de la instancia, como el diverso que desecha el recurso de revocación intentado en su contra, señalados como actos destacados, dictados en un juicio ejecutivo mercantil oral. Justificación. En las consideraciones de la contradicción de tesis 38/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 3 presupuestos procesales en amparo directo, que deben analizarse en orden lógico, de manera que la insatisfacción de uno anterior impide estudiar los posteriores, a saber, a. La procedencia de la vía, dependiendo de si el acto reclamado es una sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, b. La competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer de esa vía, y c. La procedencia del juicio. Apartado en el que toca estudiar las posibles causas de improcedencia y sobreseimiento enlistadas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo. Tanto el acuerdo que decreta la caducidad de la instancia, como el diverso que desecha el recurso de revocación intentado en su contra, constituyen resoluciones que ponen fin al juicio. La primera, porque en términos del artículo 1076, tercer párrafo, fracción I, del Código de Comercio, la caducidad extingue el proceso natural, lo que impide que éste prosiga su curso y que se estudie el fondo de la controversia. La segunda, porque su efecto es dejar firme el acuerdo impugnado, sin que proceda algún medio de impugnación en su contra, acorde con el precepto 1335, segundo párrafo, del propio Código, lo que también pone fin al juicio, en aplicación analógica de las tesis de jurisprudencia de la primera Sala 1A/J, 97/2008 y 1A/J. 51/2004. No puede excluirse como acto reclamado el acuerdo que decretó la caducidad de la instancia con base en su sustitución procesal mediante el desechamiento del recurso de revocación.
ya que ese estudio corresponde a la etapa posterior en que se analicen las posibles causas de improcedencia. Tampoco puede excluirse el acuerdo que desechó el recurso de revocación con base en que no es el medio de impugnación idóneo contra el acuerdo que decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil oral. Porque eso también corresponde a una etapa ulterior, relativa al estudio de fondo. De lo contrario, los conceptos de violación en que la parte quejosa argumente que ese medio de impugnación sí era procedente quedarían sin respuesta. Sin que sea obstáculo la diversa tesis de jurisprudencia 1A/J 78/2012, décima, toda vez que se emitió con base en la ley de amparo abrogada, que condicionaba la procedencia de la vía directa del amparo a que contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio, no procediera recurso ordinario alguno. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 3 de 16. Registro Digital, 202-9608. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza cuando la víctima o ofendido reclama la determinación del juez de control en la audiencia intermedia de tener por satisfecha la reparación del daño, al requerirse una interpretación adicional para determinar el recurso ordinario que procede en su contra. Hechos. En la audiencia intermedia respecto de una causa seguida por delitos en materia de hidrocarburos, el juez de control determinó que el monto de la reparación del daño estaba cubierto, al haberse entregado a Pemex el petrolífero respectivo, por lo que, a su juicio, no existía daño que reparar. Contra esa resolución su apoderado legal promovió juicio de amparo. Se desechó de plano la demanda, al considerarse que debió interponer previamente el recurso previsto en el artículo 459, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto, cuando la víctima u ofendido reclama la determinación del juez de control en la audiencia intermedia de tener por satisfecha la reparación del daño, al requerirse una interpretación adicional para determinar el recurso ordinario que procede en su contra. Justificación. El artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima o ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las resoluciones siguientes: a. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; b. Las que pongan fin al proceso y c. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, solo si en este último caso hubiere participado en ella. Sin embargo, no establece qué recurso procede contra dichas determinaciones, ni cómo debe sustanciarse o quién lo resuelve. Para que tenga aplicación el referido precepto, debe concatenarse con las hipótesis de procedencia de los recursos de apelación o revocación. Por lo que vea al primero, no se encuentra en el catálogo de resoluciones del juez de control apelables previstas en el artículo 467 del mencionado código y, en cuanto al segundo, no es una de mero trámite, sino que define la situación respecto a la reparación del daño, y la tiene por satisfecha. De ahí que la víctima o ofendido no debe agotar algún medio de impugnación antes de acudir al amparo, pues si bien está legitimado para interponer un recurso cuando la resolución que pretenda recurrir verse sobre la reparación del daño, lo cierto es que la legislación nacional no prevé cuál en específico, tratándose de la determinación emitida en audiencia intermedia que tiene por satisfecha dicha reparación del daño. Para determinar si encuadra en alguna de las hipótesis del recurso de apelación o, por excepción, si procede el de revocación, se requiere de una interpretación adicional. Por tanto, se satisface el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, al ser ambiguo el indicado artículo 459. En relación con la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa contra la determinación que tiene por satisfecha la reparación del daño en la audiencia intermedia y que queda plasmada en el auto de apertura a juicio oral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 16. Registro Digital, 202-9615. Tipo, aislada. Notificaciones en amparo en materia penal. Si el quejoso está privado de la libertad, no autorizó persona para oírlas ni designó defensor, deben realizarse personalmente en el lugar de su reclusión o en el que hubiere señalado. Hechos.
En el auto admisorio de una demanda de amparo indirecto presentada por una persona privada de la libertad, el órgano jurisdiccional tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones su lugar de reclusión, por así haberlo solicitado expresamente. Como no señaló autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se solicitó al Instituto de Defensoría Pública que designara a un asesor jurídico para que lo asistiera, quien aceptó y protestó el cargo. La sentencia respectiva se dictó en la audiencia constitucional y se notificó por lista a las partes, quienes no la recurrieron, por lo que causó ejecutoria. Esta se notificó personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, quien interpuso recurso de queja, en el que alegó que no tuvo conocimiento de la emisión de la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el quejoso se encuentra privado de la libertad y no designó persona para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 citado, ni designó defensor, las notificaciones en el amparo deben realizarse personalmente en el lugar de su reclusión o en el que hubiere señalado. Justificación. El derecho de acceso a la tutela judicial efectiva se reconoce en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad del directo agraviado de autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Amparo, conforme a la fracción I, inciso A, del artículo 26 de la misma ley. Todas las determinaciones emitidas en el juicio de amparo deben notificarse en forma personal al quejoso privado de su libertad que no hubiese designado a alguien para recibirlas. Cuando el impetrante está en un centro de reclusión y en su demanda no designa abogado o persona para oír y recibir notificaciones y se emite la sentencia, incluso en la audiencia constitucional, el juzgado de distrito debe notificársela de manera personal en el lugar donde está recluido o en el que hubiere señalado, con independencia de que se le haya designado un defensor público, ya que dicha designación es de carácter unilateral y no medió voluntad del directo agraviado. De lo contrario, se vulneraría su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 1A/J 104/2022, 11ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que las notificaciones en amparo penal deberán realizarse al quejoso en el lugar donde se encuentra privado de la libertad o a su defensor, si así lo señaló, atendiendo a la voluntad del directo agraviado. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5 de 16. Registro Digital, 202-9621. Tipo, aislada. Principio de mayor beneficio en el juicio contencioso administrativo federal. Basta que la persona quejosa en amparo directo manifieste la omisión de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de analizar los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto, para que el Tribunal Colegiado de Circuito estudie la eficacia de su argumento. Hechos. Una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada por vicios de forma, al considerar que la autoridad demandada era legalmente incompetente para emitirla y se abstuvo de estudiar el resto de los conceptos de impugnación. En amparo directo la persona quejosa hizo valer vía conceptos de violación de forma genérica, que la sala responsable debió analizar los argumentos de su demanda relacionados con el fondo del asunto, para verificar la posibilidad de declarar una nulidad lisa y llana. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo directo se reclame una sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo federal, es suficiente la manifestación genérica de la persona quejosa referente a la omisión de la autoridad responsable de analizar los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto, para que el tribunal colegiado de circuito verifique la eficacia de su argumento. Justificación. En términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es obligación de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa examinar en primer término los argumentos que pudieran llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en atención al principio de mayor beneficio, el cual consiste en la obligación de analizar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, a pesar de que adviertan de oficio o por atención a un agravio, deficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada o, incluso, su inexistencia.
para maximizar el derecho de acceso a la justicia y porque con ello la persona demandante podría satisfacer su pretensión. De ahí que cuando las referidas salas declaren la nulidad del acto administrativo impugnado porque la autoridad emisora sea legalmente incompetente. En amparo directo basta con controvertir en forma genérica esa determinación, sin ser necesario que se precise cuál es el argumento de mayor beneficio para que se realice el estudio correspondiente. En atención a la causa de pedir. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 16. Registro Digital, 202-9624. Tipo, aislada. Recurso de apelación. Debe agotarse antes de promover amparo contra la sentencia que además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, resuelve el tema de alimentos, si la controversia versa sobre este último. Legislación del Estado de San Luis Potosí. Hechos. En un juicio ordinario civil se decretó la disolución del vínculo matrimonial y se resolvió sobre diversas acciones, como la de alimentos en favor de la hija de los cónyuges, quien adquirió la mayoría de edad durante el procedimiento de origen y promovió amparo contra la resolución de primera instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe agotarse el recurso de apelación antes de promover amparo contra la sentencia que además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, resuelve el tema de alimentos, si la controversia versa sobre este último rubro. Justificación. Conforme al artículo 945 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas emitidas en juicios cuya suerte principal rebase los 10,000 pesos, o en aquellas en las que lo reclamado no sea estimable en dinero. Hipótesis que se surte tratándose de la sentencia que resuelve la acción de alimentos, sin que obste la regla especial relativa a los juicios de divorcio incausado, contenida en él. Precepto 561 decies del propio ordenamiento, que prevé un caso de excepción respecto a la procedencia del recurso de apelación, pues solo se actualiza respecto de la determinación de disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, el propio artículo dispone que si en la sentencia se niega la pretensión del divorcio o se resuelven cuestiones inherentes a los convenios presentados en que no existió conformidad de ambas partes, esa determinación sí es recurrible en apelación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 7 de 16. Registro Digital, 202-9632. Tipo, aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo. Procede contra la omisión del Estado de realizar las acciones para garantizar la salud de una persona con diversidad funcional en situación de calle. Hechos. En el amparo indirecto promovido en favor de una persona con diversidad funcional intelectual y o psicosocial, que vive en situación de calle, se negó la suspensión de plano, al considerar que los actos no se ubicaban en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del Estado de realizar acciones para garantizar la salud de una persona con diversidad funcional en situación de calle. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 42/2018. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que corresponde a la persona juzgadora conceder la suspensión de oficio y de plano, a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause a la persona quejosa una afectación física y o mental, que dañe gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Si en la demanda de amparo se narra que la quejosa tiene una diversidad funcional intelectual y o psicosocial, que vive en la calle y es víctima de pandillas del crimen organizado que la mantienen en un estado equiparable a la esclavitud, la omisión de las autoridades correspondientes de verificar su estado de salud y condiciones de vida vulnera sus derechos fundamentales, al grado de equipararse al tormento prohibido por el artículo 22 constitucional. La violación del derecho a la salud es particularmente relevante, dada la interseccionalidad en que se ubica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 25, inciso B, que los Estados partes deberán proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad. Específicamente como consecuencia de ello, incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. Mientras que en el comunicado 085/23, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hicieron un llamado enfático a tomar acciones urgentes para garantizar los derechos humanos y, en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en situación de calle cuya protección social debía ser prioritaria para los estados, los que deben promover la sensibilización de sus instituciones, fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto sobre los derechos humanos y la solidaridad con las circunstancias y traumas que las personas sin hogar experimentan. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 8/16. Registro Digital, 202-9595. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo. Procede contra la resolución que desecha el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver sobre la procedencia del amparo directo contra la resolución que desecha el recurso de revisión previsto en el artículo 99, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora. Mientras que uno determinó que sí procedía, el otro implícitamente consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo directo contra la resolución que desecha el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Justificación. Del análisis histórico legislativo sobre la procedencia del amparo directo contra resoluciones que ponen fin a un juicio y de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Y acorde con los artículos 107, fracciones 3, inciso A y V, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción, de la Ley de Amparo. 94 y 99 a 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, deriva que la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal referido que desecha el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por la propia Sala, pone fin al juicio, ya que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9/16. Registro Digital, 202-9598. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo indirecto contra el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y se crean las oficinas auxiliares que se indican. Corresponde al juez de distrito en materia administrativa con jurisdicción donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al definir qué juzgado de distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el acuerdo citado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023. Mientras que uno sostuvo que al ser un acto materialmente administrativo, es competente el juzgado de distrito en materia administrativa con jurisdicción donde tenga ejecución el acto reclamado. Conforme a la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, el otro determinó que el acto reclamado incide de manera directa en la tramitación, sustanciación y resolución de juicios y procedimientos en materia laboral, por lo que la competencia corresponde a un juzgado de distrito en materia de trabajo, y conforme a la segunda regla del propio artículo 37, ante el que se presentó la demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que al ser el acuerdo referido un acto positivo con ejecución material, de naturaleza formal y materialmente administrativa, conforme a las reglas del artículo 37 aludido, es competente para conocer del amparo indirecto promovido en su contra el juzgado de distrito en materia administrativa con jurisdicción donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Justificación. Conforme a los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 523, 524 y 606, este vigente al momento de la expedición del acto reclamado, actualmente derogado, de la Ley Federal del Trabajo. La autoridad emisora del acto reclamado es una autoridad con funciones formalmente administrativas al tener a su cargo el despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión. Y si bien también tiene la calidad de autoridad del trabajo, pues conforme a la Ley Federal del Trabajo le compete, en su respectiva jurisdicción, la aplicación de las normas de trabajo. El acto reclamado es un acto formal y materialmente administrativo, toda vez que su contenido material no tiene por objeto aspectos eminentemente laborales. Con independencia de que trate cuestiones relativas a la modificación de competencia por materia y territorio de diversas juntas especiales. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 16. Registro digital, 202-9601. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto cuando se reclamen el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro ya ejecutado, y otros actos que no tengan ejecución material. Corresponde al juez de distrito ante el que se presentó la demanda, que tenga jurisdicción en el lugar donde inició o concluyó el traslado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar que juez de distrito es competente para conocer de la demanda de amparo en la que se reclaman actos con y sin ejecución material, como son la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, su calificación de legal y la resolución mediante la cual se confirmó esta. Mientras que uno determinó que es competente el juez de la jurisdicción donde comience a ejecutarse la orden, sigue ejecutándose o termine de ejecutarse, a prevención. Además de que sea el de más fácil acceso para el justiciable, el otro concluyó que si comienza a ejecutarse en un distrito y continúa en otro, cualquiera de los jueces de estos, a prevención, será legalmente competente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en amparo indirecto se reclamen el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro ya ejecutado, y otros actos que no tengan ejecución material, es competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda, que tenga jurisdicción en el lugar donde inició o concluyó el traslado. Justificación. Si bien respecto de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la tesis de jurisprudencia 1A/J. 63/2019, décima, en el sentido de que cuando el amparo se promueve en su contra y su ejecución no ha iniciado o concluyó, la competencia se surte en favor del juez de distrito que previno. Lo cierto es que ese criterio es insuficiente para resolver cuando además de la orden de traslado se reclaman otros actos de distinta naturaleza. Conforme a lo resuelto por la propia sala en la contradicción de tesis 13/2012, acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, cuyo efecto es resolver de manera concentrada las peticiones vinculadas al tema de origen, con el fin de evitar dividir el punto a resolver y que se pronuncien resoluciones contradictorias. Además, en observancia al principio de pronta y expedita administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en amparo se reclame una pluralidad de actos, entre los que se encuentre uno que requiere ejecución material, que inició en un distrito y continuó en otro, y otros que no la requieren pero están relacionados con aquel, a falta de regulación expresa, será competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda, siempre que tenga jurisdicción en donde inició o concluyó el traslado. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 16. Registro digital, 202-9603. Tipo, jurisprudencia. Convocatorias y asambleas para la elección de los órganos de gobierno de la Federación Mexicana de Esgrima, hace por regla general, no son actos de autoridad para efectos del amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los actos reclamados a la Federación Mexicana de Esgrima, AC,
relacionados con la emisión de convocatorias a sus asociados y la celebración de asambleas generales vinculadas con el procedimiento de elección de sus órganos de gobierno. Son equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo. Mientras que uno consideró que tales actos se emitieron en un ámbito privado, dentro de una relación de coordinación, el otro concluyó que se estaba frente a actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la emisión de convocatorias dirigidas a los asociados de la Federación Mexicana de Esgrima, AC, y la celebración de asambleas vinculadas con el procedimiento de elección de sus órganos de gobierno, por regla general, no se equiparan a actos de autoridad, conforme al artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación. Al resolver el amparo en revisión 327/2017. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para considerar un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de 2 pasos, consistentes en a. Relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, y b. Evaluar la materialidad de dicha prerrogativa. Es decir, la constatación de la función pública. Sobre esa base, la emisión de convocatorias efectuadas por la referida federación dirigidas a sus asociados, y la celebración de asambleas vinculadas con los procesos de elección de sus órganos de gobierno, no satisfacen el primero de esos pasos, porque la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento no le confieren atribución alguna para emitir, de forma unilateral y obligatoria, dichos actos, ni la colocan en una relación de supra a subordinación frente a sus asociados, sino de coordinación. Tampoco se actualiza el segundo paso, porque en la celebración de esos actos no subyace una función pública al no formar parte de las funciones públicas de carácter administrativo que se delegaron a las asociaciones deportivas nacionales y en cuyos casos actúan como agentes colaboradores del gobierno federal. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12/16. Registro Digital, 202-9607. Tipo, jurisprudencia. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto promovido con interés legítimo. No se actualiza cuando la suspensión en el juicio contencioso administrativo exige demostrar que los daños o perjuicios que se causen sean de difícil reparación. Legislaciones de los estados de Querétaro y de Baja California Sur. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo promovido con interés legítimo, a la luz de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que el artículo 32, fracción, inciso b, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad. El otro concluyó que esos mismos requisitos, previstos en el artículo 35, fracción, inciso b, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, sí son mayores que los previstos en la Ley de Amparo y, por tanto, si se actualiza la excepción al citado principio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el requisito para conceder la suspensión en el procedimiento contencioso administrativo cuando se aduce interés legítimo, consistente en demostrar que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación, no es mayor a los previstos en la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza una excepción al principio de definitividad. Justificación. De la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la suspensión en amparo cuando el quejoso aduzca un interés legítimo, y del análisis del requisito establecido en los citados preceptos locales, consistente en que la suspensión se otorgará siempre que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación. Se advierte que esa exigencia no es mayor a la prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo, relativa a que la quejosa acredite, al menos de manera indiciaria, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la medida cautelar.
Al no actualizarse una excepción al principio de definitividad, previamente a acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo regulado por las aludidas legislaciones estatales. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 16. Registro digital, 202-9612. Tipo, jurisprudencia. Y retroactividad de la jurisprudencia. La aplicación de la tesis PR, PCN. J/18P, 11. En la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, no viola ese principio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la aplicación de la referida jurisprudencia del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, fecha en que se considera de aplicación obligatoria. Cuando la audiencia de juicio se suspende por más de 10 días sin que se reanude al 11º día. Viola el principio de irretroactividad de la jurisprudencia previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la aplicación de la jurisprudencia PR, PCN. J/18P, 11, en la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, no viola el principio de irretroactividad de la jurisprudencia. Justificación. Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A/J 199/2016, 10. Al no existir un criterio jurisprudencial previo que establezca un entendimiento diferente respecto de las consecuencias que conlleva la inobservancia de los plazos señalados en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la suspensión de la audiencia de juicio, no se da la aplicación retroactiva de la jurisprudencia PR, PCN. J/18P, 11. El entendimiento jurídico del tema aludido fue realizado por el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte al resolver la contradicción de criterio 50/2023. En donde estableció que lejos de que la reposición del procedimiento perjudique al justiciable, protege su derecho humano al debido proceso. Pues la observancia de los principios que rigen el sistema penal acusatorio garantizará que se respeten sus derechos constitucionales. No se advierte una expectativa diversa más benéfica que pudiera esperar el justiciable, para establecer que la aplicación del referido criterio jurisprudencial viola el principio de seguridad jurídica. Además, no se considera válida la expectativa que generaban los tribunales respecto de la interpretación de los citados dispositivos. De suspender la audiencia de debate sin restricción alguna y sin reanudarla a más tardar al 11º día, bajo la excusa de la carga de trabajo, lo que lejos de beneficiar al justiciable lo perjudica. Pues contraviene los principios de concentración, continuidad e inmediación que rigen el procedimiento. La emisión de la jurisprudencia PR, PCN. J/18P, 11. Ayudó a dar mayor seguridad jurídica a las personas respecto de cómo deben actuar tanto las partes como los tribunales de enjuiciamiento al desarrollarse la etapa de juicio dentro del procedimiento penal. Al advertirse que se había constituido una práctica reiterada y sistemática de suspender las audiencias y reanudarlas en desobediencia de la voluntad del legislador. Ahora se tiene la seguridad de que si se suspende la audiencia de juicio, ésta debe reanudarse a más tardar el 11º día, pues de no hacerlo, la consecuencia será que se considere interrumpido, se declare nulo todo lo actuado en el juicio y se ordene su reinicio ante un tribunal de enjuiciamiento distinto. Pues no existe un criterio jurisprudencial previo que definiera el tema jurídico. También se busca que la justicia sea pronta y los procesos se desahoguen en el plazo constitucional, conforme a los artículos 17 y 20, apartado B, fracción 7, de la Constitución Federal. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 16. Registro digital, 202-9620. Tipo, jurisprudencia. Prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el sistema penal acusatorio.
El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si su reclamo actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia consistente en que no es un acto de imposible reparación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61. Fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley de amparo, que diera lugar al desechamiento de la demanda. Cuando el acto reclamado sea la determinación del juez de control que otorga la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Mientras que uno sostuvo que dicha causal de improcedencia es notoria y manifiesta, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta de forma material derechos sustantivos. Por lo que sus consecuencias son solo intraprocesales, lo que puede advertirse desde el auto inicial. El otro sostuvo que dicha causal no es notoria y manifiesta, ya que la única información con que se cuenta es la contenida en el escrito correspondiente, por lo que en ese momento no puede establecerse alguna afectación de carácter adjetivo o sustantivo a la persona quejosa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si cuando el acto reclamado es la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia consistente en que no es de imposible reparación. Justificación. Conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 54/2012, décima. No puede desecharse la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cuando en el auto inicial de trámite únicamente constan los argumentos plasmados en el escrito correspondiente y las pruebas que lo acompañen, pues no es evidente, claro y fehaciente, ya que se requerirá de un análisis profundo para determinar la improcedencia, lo que es propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda. En el caso, debe verificarse si el trámite previsto en los artículos 321 a 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales se hizo correctamente, es decir, si la solicitud de prórroga del plazo para el cierre de investigación complementaria fue oportuna y está debidamente justificada, pues conforme al último de los citados preceptos relativo a las consecuencias de la conclusión del plazo de investigación complementaria, una vez agotado, el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, la suspensión del proceso o formular la acusación. Por tanto, solo si se constata la forma en cómo se llevó a cabo esa fase de la investigación complementaria, será factible determinar qué tipo de violación adjetiva o sustantiva se cometió en perjuicio de la persona imputada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15/16. Registro Digital, 202-9633. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente condicionarla a que se garantice el monto de la sanción económica, cuando se conceda contra la retención de un vehículo de motor con motivo de una infracción de tránsito. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al resolver sendos recursos de queja en los que se impugnó la suspensión provisional concedida respecto de la detención de un vehículo de motor con motivo de la comisión de una infracción de tránsito, sustentaron criterios contradictorios sobre si la medida debía sujetarse al requisito de efectividad de que se garantizara el monto de la sanción económica conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo. Mientras uno determinó que sí era procedente, el otro consideró que no. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto analizado no se debe sujetar la suspensión al requisito de efectividad de que se garantice el monto de la sanción económica en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Justificación. De la evolución legislativa y de la interpretación jurisprudencial del mencionado precepto, se advierte que solo cobra aplicación cuando se concede la medida cautelar tratándose de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal.
Por ello, es inaplicable al supuesto planteado. Al tratarse de un acto de naturaleza administrativa relacionado con la observancia de las normas de tránsito que impide que la persona tenga acceso al medio o instrumento utilizado para cometer la infracción, sin que obste para ello que el reglamento de tránsito exija que se pague el importe de la multa, que es un aprovechamiento para la liberación del automotor, a manera de que su retención sirva de medio para asegurar el pago de la multa, pues esa previsión no modifica la naturaleza jurídica del acto, ni autoriza equipararlo a los actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, y resultaría inaceptable sostener que el ámbito de aplicación del artículo 135 de la Ley de Amparo depende de la creatividad con la cual las leyes administrativas prevén fórmulas para obligar a las personas sancionadas a pagar las multas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 16. Registro Digital, 202-9602. Tipo, aislada. Conflicto competencial por materia. Cuando el juez requirente es mixto o semi-especializado y tenga más de un tribunal revisor, corresponde resolverlo al que le fue remitido, sin que éste pueda inhibirse por razón de materia. Hechos: un juez de distrito semiespecializado en materias administrativa, civil y de trabajo declinó su competencia por materia en favor de un juzgado de distrito en materia penal, que la rechazó. El juez requirente insistió en su incompetencia y remitió el conflicto competencial al Tribunal Colegiado de Circuito Revisor en materia administrativa. Este declinó conocer del conflicto competencial aduciendo que la materia del amparo era civil. El Tribunal Civil no lo aceptó, aduciendo, en esencia, que el juez había calificado la materia como administrativa y que el tribunal requirente, al declinar aduciendo que se trataba de un asunto civil, ya había resuelto el fondo de la cuestión de competencia, y remitió al Pleno Regional competente. Así, se suscitó un conflicto competencial entre esos tribunales sobre quién, a su vez, debía resolver el conflicto entre los jueces de distrito. Criterio jurídico: el Tribunal Colegiado de Circuito que sea revisor del juez semiespecializado requirente al que le fue remitido el conflicto por materia entre jueces de distrito, es competente para resolverlo, sin que pueda inhibirse de resolverlo por razón de materia. Justificación: la competencia para dirimir un conflicto competencial entre jueces que no tienen un mismo tribunal revisor común, se surte en favor del que sea superior del juez requirente, en términos del artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, cuando por el esquema de especialización o semiespecialización entre los jueces y tribunales colegiados de circuito resulte que el juez requirente tiene más de un tribunal revisor y a uno de ellos remitió el conflicto, este es competente para resolverlo, pues resulta suficiente para tal efecto, que sea un superior que ejerce jurisdicción sobre dicho juzgado, sin que sea dable distinguir o preferir entre los tribunales especializados revisores que tuviera el juez requirente quien de ellos debe dirimir el conflicto competencial por materia, como tampoco que dicho revisor, a su vez, decline su conocimiento a otro homólogo de diferente especialidad por razón de materia, pues ello prejuzgaría sobre el conflicto de competencia material subyacente, mismo que el tribunal puede resolver fincando la competencia en favor de uno de los juzgados contendientes o incluso de especialidad diferente a estos, al no encontrarse limitado para definir la materia del amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.